Gracias por estar con nosotros para informarse bien y de buenas. Irán, ya de vuelta. Ya estamos de vuelta, muy bien, les traemos mucha información, les traemos muchas historias, pero bueno, ya estamos de regreso, muchachos. Ya es lunes, buen inicio de semana, por cierto, es 3 de mayo. Felicidades a todos los trabajadores de la construcción de nuestro país, toda nuestra admiración y sobre todo nuestro respeto, ¿no? Por supuesto. Oigan, tenemos mucha información, mi querida Pam. Pues arrancamos de esto, vamos a platicar hoy en Deprisa y Corre. Detectan primer caso de la cepa india de COVID-19 en México. Asesinan a 3 mujeres al interior de su hogar en la alcaldía Cuauhtémoc. Hijo del narcotraficante Ismael El Mayo Zambada, quien testificó contra el Chapo Guzmán, sale de prisión. Evelyn Salgado, hija de Félix Salgado Macedonio, será la candidata a la gubernatura de Guerrero. Y como todos los lunes, Manolo nos trae las notas más divertidas a su estilo en El Manólogo. Y vámonos con la información, les tenemos buenas noticias. Con un kit de juegos, una pequeñita en Zapopan, allá en Jalisco, fomenta la igualdad de género. En mi escuela no me dejaban jugar fútbol y así. ¿Por qué no te dejaban jugar fútbol? Porque decían que era niña. Cansada de la desigualdad de género con tan solo 9 años, Divier Padilla desarrolló un kit con juegos y cuentos que promueven la igualdad entre niños y niñas. Supone que va a ayudar a que demás niños sepan sobre la igualdad de género. Había como un tipo de calendario, pero era mixto, o sea, podría ser cualquier deporte, pero que iban a estar niñas y niños, porque normalmente siempre son o de puras niñas o de puros niños. También están los cuentos al revés, que serían unos libritos que supone que consisten, pues como dice el nombre, que sean al revés. Por ejemplo, el bello durmiente. Su mamá le ayudó a desarrollar esta idea. Sí me sorprendió porque no es un tema muy recurrente, pero creo que ella sentía la necesidad de lo que había vivido en la escuela, de que sentía como que los niños eran como que apartaban a las niñas y se sentían incluso más listos o más fuertes en ciertas cosas. La pequeña pidió ayuda a las autoridades educativas para destruir su invento en todas las escuelas del país. Pienso que puede ayudarnos el gobierno de Zapopan o la SEP a que lleguen a los maestros, como ya dije, virtual o presencialmente, así para, pues, interactuar con los alumnos. Divier mandó un mensaje a los niños y las niñas de México. Todos somos iguales, no importa nuestro género. Por ejemplo, yo siendo niña podría jugar fútbol y no importa que sea una niña. Es como decir que los niños no puedan jugar con carritos, pues sí pueden. De Pisa y Corre, con información de Carla Méndez, Jorge Gutiérrez Chamorro. Muy bien por Livier y su emprendimiento. Con el lema Ni amapola ni pistolas, niñas y niños de diferentes comunidades indígenas del municipio de Chilapa, Guerrero, marcharon contra la violencia que impera en el estado. ¡Justicia! 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 Pues ahí está la otra cara de la moneda de la niñez de nuestro país. Mientras tanto, vamos a ver cómo amanecieron los periódicos más importantes de México y el mundo. Excelsior. Prueban suspensión del examen PISA. Es información crucial. OCDE. El Universal. AMLO acumula 13 denuncias por intervenciones. Las quejas ante el INE son por presunta omisión. Reforma. Acumula la Sedena guardadito millonario. Consienten a fondo del ejército. The New York Times. Inmunidad de manada se atenúa con la cantidad de vacunas aplicadas en Estados Unidos. Las variantes se aceleran. El País. Madrid en clave nacional. Elecciones autónomas definen el futuro del mapa político. Sigue la vacunación contra COVID-19 en nuestro país. Este lunes inicia la aplicación de la segunda dosis para los adultos mayores de las alcaldías Iztapalapa y Tlalpan, pero también comienza la vacunación para las personas de 50 a 59 años de las alcaldías Gustavo Madero, Milpa Alta, Coajimalpa y Magdalena Contreras. Hasta el momento no se reportan incidentes.
Ahí vamos paso a pasito, pero ahora los chavorrucos, ¿para cuándo nos toca? Ya nos urge, por favor. México detectó el primer caso de la variante india del SARS-CoV-2. Esto en una persona que radica en San Luis Potosí. De acuerdo con el secretario de Salud de la entidad, Miguel Ángel Lutzow, el portador se contagió al tener contacto con personas que residen en Estados Unidos. Al respecto, la Secretaría de Salud Federal indicó que la variante no representa un riesgo mayor. Afortunadamente no es una variante de preocupación, es de interés, se estudia en la vigilancia virológica para la secuenciación, se revisa la sintomatología y no tiene ningún aislamiento específico ni especial, dado que no representa un riesgo mayor al que ya representa en sí la epidemia. El narcotraficante Héctor Luis Palma Salazar, alias El Güero Palma, fue absuelto por un juez federal del delito de delincuencia organizada. Permanece en el Centro Federal de Readaptación Social número 1, Altiplano, en Almoloya de Juárez, esto en el Estado de México, a la espera de que la Fiscalía General de la República confirme que no hay ningún mandamiento judicial o petición internacional que le impida abandonar la cárcel. ¿Pero qué creen? No es el único. Otro narcotraficante que podría también salir en libertad es Eduardo Arellano Félix, mejor conocido como el Doctor, de acuerdo con la plataforma del Buró Federal de Prisiones. El Doctor recuperará su libertad antes de cumplir la sentencia debido a la cooperación que tuvo con las autoridades estadounidenses tras declararse culpable. Los narcotraficantes Vicente Zambada, el Vicentillo, y Jesús Zambada, el Rey, ya no están en una prisión federal de Estados Unidos. Esto de acuerdo con información de medios internacionales. Ambos capos, testigos clave en el juicio contra Joaquín El Chapo Guzmán, ya no están bajo custodia del Buró de Prisiones de ese país. Se desconoce cuándo habrían quedado en libertad. Vamos hablando de estos temas. Autoridades federales detuvieron también en Morelos a Héctor R. El Colin, integrante de Guerreros Unidos y que por cierto está vinculado al caso Ayotzinapa. Además está acusado de cometer múltiples extorsiones, múltiples secuestros y también homicidios. Este sujeto fue recluido en el Centro de Reinserción Social de Chilpancingo, en Guerrero. En otros temas, una mujer de 34 años y sus dos hijas menores de edad, 11 y 13 años, fueron asesinadas en un departamento de la alcaldía Cuauhtémoc. De acuerdo con las autoridades, en el lugar fueron localizados 25 envoltorios de cocaína y marihuana. Algunos testigos afirman que las tres mujeres se encontraban con un exreo, quien pudiera ser el responsable del crimen. Y un juez en la Ciudad de México dictó prisión preventiva al futbolista Freddy N., hermano de Henry Martin, delantero del América, por su presunta responsabilidad en el delito de violación equiparada agravada. Se le acusa de agredir sexualmente a una mujer en diciembre del año pasado durante una fiesta. Vámonos a otros temas, vámonos hasta el 2018. En ese año, un menor de 7 añitos fue separado de su madre con el engaño de que lo habían abandonado. Este es el santo y seña de Gerardo Jiménez. La separación de este niño de su madre inició en 2018, con la sustracción del menor, que en ese momento tenía 5 años. El padre impidió que su madre pudiera seguir conviviendo con su hijo y se fue con el pequeño al estado de Jalisco. En noviembre de 2020, después de una denuncia penal prolongada, le dieron intervención a la Policía de Investigación de la Ciudad de México para poder recuperar al niño. Anteriormente se habían estado realizando solicitando algunas visitas para checar el estado en que se encontraba el menor en Jalisco, pero nunca se logró ubicar. El padre se evadió y ocultó al menor durante 2 años, privó del derecho de convivencia a su señora madre. Y finalmente, pues de ahí nosotros arrancamos con esa investigación. De ahí comenzó el santo y seña en este caso. Consultaron múltiples fuentes de información hasta poder lograr un oficio de colaboración y agentes se trasladaron al municipio de Zapotlán el Grande, en Jalisco, donde fueron ubicados. Esta fiscalía es especializada efectivamente para recuperación de menores, por lo tanto nosotros tenemos que manejar una gran sensibilidad.
Se implementaron varias vigilancias en todo el día, 24 horas casi, afuera de los domicilios que teníamos para poder ubicar al menor, que era la intención de la orden que traíamos. Con las condiciones apropiadas, el padre de este menor fue detenido en el municipio de Colima, luego de huir nuevamente. Finalmente entregó al niño, quien en estos 2 años vivió con el engaño de que su madre lo había abandonado. O cuando los familiares nos entregan al menor, nosotros tratamos de platicar con el menor, no de una manera para no revictimizarlo. Tratamos de hacer una comunicación, un diálogo directo, para que el menor nos empiece a proporcionar datos de cómo es su medio en el que está viviendo, cómo se está desempeñando, de si tiene algún recuerdo de su mamá, porque ya tenía más de 2 años de no ver a su mamá. Para Imagen, Gerardo Jiménez. Pues desafortunadamente otra historia donde los pequeños dentro de un matrimonio son las únicas víctimas de estos pleitos conyugales. Apláudanle, muchachos, con ganas, que apenas es lunes. Oigan, vamos a hablar acerca de las noticias que el día de hoy ya son tendencia. Ahora, ¿qué nos encanta? Un policía municipal de Sinaloa rescató a un perrito de ahogarse en el canal de Culiacán. El nombre de este héroe es, grábenselo bien, Fernando Nevarez Barraza, que sin pensarlo 2 veces se quitó los zapatos, se quitó algunos aditamentos que por ahí traía para acercarse y poder auxiliar a este perrito. Al no poder lograrlo al primer intento, se lanzó al agua para cargar y ayudar al animalito a salir del canal. Afortunadamente, los dos se encuentran bien y así este héroe allá en Sinaloa. Más elementos como ese son los que necesitamos aquí en nuestro país. Más aplausos, ¿cómo no, mi Cris? Que sigan los aplausos, Manolo. Vamos a platicar acerca de lo que nos enoja en esta ocasión. El nivel de algunos de los candidatos de nuestro país, chequen. Es el caso de la polémica Rocío Pino. Ella es famosa también por ser estrella en la plataforma OnlyFans. Ahora ella es candidata a diputada federal por Hermosillo. En la página oficial de La Groserota, como también se conoce a esta candidata, destacan 6 propuestas, entre ellas la de incluir las operaciones de senos en la lista de intervenciones gratuitas que se establecen en los cuadros básicos del sector salud. Muchachos, ¿saben cómo bautizó esta propuesta, esta candidata a diputada? Chichis para la banda. Así se llama la propuesta de esta candidata. Por eso, de verdad, este próximo 6 de junio, revisen bien a sus candidatos, chéquenos bien quiénes son, piensen su voto, hay que pensarlo bien. ¿Qué nos impacta? La historia de Caleb, un pequeñito de apenas 3 añitos de edad que aprovechó que su abuelita, quien estaba a su cargo, se estaba bañando, esto para salir caminando de su casa, que está ubicada en Santa María Tulpetlac, al oriente, para después tomar el transporte público y llegar así solito hasta el metro Indios Verdes. 3 añitos, ¿eh? La abuela, al percatarse de lo sucedido, pidió ayuda a las autoridades y también, afortunadamente, el chofer de esta unidad, al darse cuenta que Caleb estaba viajando solo, hizo lo mismo. Afortunadamente, Caleb ya está con su madre, quien, por cierto, se encontraba trabajando al momento de su desaparición. 3 añitos y ya puede contar esta historia. Afortunadamente, ya está de regreso en su hogar. México, vámonos hasta Chile. Esto que le estábamos platicando antes de la pausa. Este hombre evitó ser asaltado por 3 maleantes que llegaron en una furgoneta mientras cargaba combustible. ¿Cómo frustró el asalto? ¿Cómo creen? Rociándolos con gasolina a ellos y a su vehículo. A los maleantes no les quedó otra que salir corriendo del lugar. Afortunadamente todo quedó registrado por las cámaras de seguridad. Pero es una muy buena técnica, ¿no? Para todos nuestros amigos, para toda la gente que nos esté viendo, que trabaja en una gasolinera. Todo. Eso, Cris, échale. Por acá enfrente, Cris, que te vean. Para que tu club de fans siga, suba. Continuamos con más aquí en Defensa. Vamos con más información con Ina Cervantes. El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el Tren Maya pasará por antiguas ciudades mayas sin destruir ni afectar el medio ambiente. Agregó que el programa Sembrando Vida contribuye a contrarrestar la falta de agua.
El ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar, aseguró que el Consejo de la Judicatura Federal no encontró irregularidades ligadas al juez Juan Pablo Gómez Fierro, quien ha otorgado amparos contra la ley eléctrica y el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Celular. Afirmó que la autonomía del juez, como la de otros juzgadores federales, está garantizada. El Consejo Mexicano de la Tortilla dio a conocer que tras diversas reuniones con funcionarios de la Secretaría de Economía, se alcanzaron acuerdos para frenar el alza en el precio de tortilla, que en algunos estados, como en Sonora, llegó a 27 pesos el kilo. El cuerpo de uno de los 4 policías que era buscado por el secuestro de un empresario gasero en Yautepec, Morelos, y su hijo fue localizado sin vida con un tiro en la cabeza en la alcaldía Xochimilco, en la Ciudad de México. Estados Unidos negó un informe de televisión estatal iraní de que se habían alcanzado acuerdos para que la República Islámica liberara a prisioneros estadounidenses y británicos a cambio de miles de millones de dólares. ¿Están listos? Y me quedé callado. No, Okay, claro que sí, Manolo, siempre estamos emocionados. Ok, ahí les va. Oigan, pues resulta que la caricatura de los Picapiedra va a tener una secuela. Es decir, vamos a ver nuevamente a Pedro, Padro, Vilma, Betty. Padro es el primo de Pablo. Pero esto va a ser la continuación 20 años después de la serie original que veíamos de Chavitos. ¿Qué Pedro? ¿Qué Pedro? Sí. No, yo voy a llevar por nombre Bedrock. El problema es que ahora con la generación de cristal, que todo les ofende, pues los creadores se enfrentan a varios desafíos. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, Pedro ya no le va a poder exigir a su esposa que le dé de comer a gritos, ¿no? Ya no se va a poder. Brontosaurio, no. Tampoco le va a poder llamar a Pablo enano, porque pues ya está mal visto. Así que ahora le va a tener que decir algo así como, amigo con capacidades de estatura limitada. Podría ser, ¿no? Y tampoco van a poder usar a los dinosaurios de la época como electrodomésticos. ¿Se acuerdan, no? Pues, claro, por sí. aquello del maltrato animal. No, pues yo creo que va a durar como 5 capítulos, va a estar bien aburrida la serie. O sea, lo más emocionante va a ser cuando caiga el meteorito y se extingan todos, ¿no? Le puedes decir a Pablo leñador de bonsáis. Leñador de bonsáis, Final de temporada. Final de temporada. Hablando de COVID, en nuestro país pues no salimos de una para entrar en otra. ¿Por qué? Ahora con la convocatoria que subió el gobierno de la Ciudad de México para vacunar a gente de 50 y 59 años, pusieron este gráfico, chequen nada más. No, hijo, ve nomás. ¿cómo? Aquí se ve claramente que el diseñador era un chavito de 20 años. De eso que cuando te ven en la calle te dicen, señor. Híjole, ¿cómo arde eso? ¿A poco no, Pablo? ¿Nunca te aplicaron la de señora? ¿No te enojó la primera vez A que mí me te dicen señora desde los 16, ¿qué te digo? Tienes más ganas que ese carnal, ¿eh? Yo estoy más caliente, más canoso. ¿Qué? Estoy más canoso. Fuertes declaraciones. Lo que iba a decir es que sí calienta cuando dicen eso. Muy bien. Sí te arde cuando te dicen don, ¿no? Más si te lo dicen en una cita, ¿no? Oye. Y peor si te lo dice la chava con la que estás saliendo. ¿Qué pasa? No, que al rato te voy a dar la explicación de por qué estás así y tiene que ver con esa imagen justamente. Ah, caray. Eso. Bueno, hasta el rato me dices por qué no de caliente. Hasta Pero aquí a bueno, todos. datos pusieron. ya después cambiaron la imagen, pero pues ya el daño estaba hecho para todos estos chavorrucos, ¿no? Que estamos acá. Para finalizar, se enteraron... ¿Que estamos? ¿Que estamos? ¿Que estamos? Que estamos acá parados. Ahí, Yo hablo así en exactamente. plural. Ya para finalizar, se enteraron que la semana pasada apareció una niña fantasma en el noticiario de Ciro. Sí. Tenemos el video. Estaba Kimberly Armengol Cuadro y de fondo se asomó una niña fantasma. Vamos a ver. Está cañón, ¿eh? Vean, ahí está Kimberly. Según nuestro microfonista que estaba ahí en el foro del Rorro, no había nadie ahí atrás, ¿no? Que hay una puerta, que si alguien se mete, se escucha. Yo cuando la vi sí se me puso la piel chinita, la verdad. Y mandamos a analizar la imagen. Tenemos otra toma más clara del espectro que apareció. ¿Quieren verla? Sí, a ver. Vamos a verla, por favor. ¡Ah, caray! ¡Es el Rivas, nuestro operador de la estética! Ella, oye, le hizo caso a la diputada hace rato, ¿eh? A la propuesta de la diputada. Más que espectro, parece espectrito, ¿no? Nada más tengo una pregunta. ¿Por qué estabas encuerado, Rivas? Sí, porque le hizo caso a la diputada de Chichis para la Chichis banda. ya quiere su... Él sí va a votar por la Él diputada. sí va a Chichis votar por para la banda. diputada. Con razón. Pues este fue el monólogo, muchachos. Monólogo, ¡Eso! monólogo. Manolo, gracias. Buen día. Oye, pásenle un gel a Manolo, por favor. Mientras tanto...
Vamos con la editorial de Pamela Cerdeira. ¿Cuánto ánimo tienen el lunes? Muy bien, muy bien. ¿Hay toro? Hay toro, hay ternera, hay sí, parece taquería, hay cinismo. Brutal. Este fin de semana, Morena anunció con bombo y platillo que en su nueva encuesta para elegir candidata, ¿quién creen que ganó? ¿Quién? Ay, la hija de Félix Salgado Macedonio. Todavía tienes chance, Maricho. Entre lo interesante de esta encuesta es que ya me vas a hacer un... Es que los personajes se presentaron así. Fíjense la encuesta, ¿eh? Nestora Salgado, María de la Luz Núñez, quien por cierto dijo, ay, yo tengo años que no estoy en Guerrero y me dejaron participar, qué buena onda son. Y Evelyn Salgado, hija de Félix Salgado. O sea, en la encuesta afirmaban que era su hija. O sea, poco les faltó para poner una flecha de esta es la que le tiene que dar mayor puntaje. Y entonces la hija de Félix Salgado ganó la encuesta. No podía saberse, ¿verdad? Luego corrió el rumor de que haber puesto a su hija violó uno de los estatutos del partido. Pero la verdad es que el mismo Félix Salgado, exacto, ya sé, utilizar la palabra violar es muy desafortunado. Ya había dicho que él no había sido nombrado dirigente estatal, por lo que pues no había conflicto de interés. En una de esas, esa fue la razón para que se echaran para atrás en su nombramiento. Y como lo habíamos mencionado aquí la semana pasada, finalmente están en su derecho de nombrar a quien quieran. Esas son facultades que corresponden únicamente al partido. Pero supongo que las personas que se unieron al movimiento porque de verdad creían que las cosas podían ser distintas, se han de sentir, no sé, decepcionadas, por decirlo menos. Por supuesto que empezó a correr en redes sociales el currículum de la nueva candidata. Ay, por Dios, como si cada vez que hay un candidato a gobernador se pongan a analizar sus estudios. Es obvio que no tiene una trayectoria política, pero aún así, si fuera doctora en Derecho, el problema aquí no es la preparación, es el embuste montado por el partido. Y esos son los que están empujando la idea de acabar con el INE para que alguien más organice las elecciones. ¿Se imaginan? Así se iba a ver la boleta en el 2024. O bueno, quizás se les ocurre mejor hacer una encuesta telefónica. ¿Desea usted votar por Pancho Pérez del partido tal, o Antonieta Bermúdez del partido tal, o por Juanito López, sobrino de ya sabes quién? Y aunado a la elección iban a hacer 2 encuestas espejo para anunciar que eran 3 veces legítimos. Se la vuelan. O quizá deciden que como esto es muy caro, pues mejor hacen una encuesta a mano alzada y así. Gane quien gane, de verdad, ojalá sea lo mejor para Guerrero. Y que quien gane le importe, híjole, aunque sea tantito el Estado, que año tras año no ha estado mejor y tiene serios problemas que resolver. Pobreza, penetración del narco e inseguridad. Por cierto, otro de los problemas compartidos en todo el país es el de la educación. No estábamos bien parados antes de la pandemia, pero como muestra de que la vida puede ser perversa y canalla, obviamente ahora estamos peor. Se estima que la pandemia dejó fuera de las escuelas a 5 millones de jóvenes. No importa si las clases sean por televisión o por internet, creo que a todas las personas nos ha quedado claro que las lecciones mejor aprendidas de este año han sido usar el cubrebocas, lavarse las manos, ponerse gel antibacterial y para de contar. De ahí en fuera no se espera mucho de este ciclo escolar. Sin embargo, durante el fin de semana lo que más llamó la atención fue la posibilidad de que México deje de participar en la prueba PISA. Estas pruebas se hacen a los estudiantes de distintos países y nos permiten ver cómo estamos en comparación con los demás. Lo que se dio a conocer es que si México fuera a participar, ya tendrían que estar haciendo unas pruebas de campo y no están haciendo esto. De hecho, la Secretaría de Educación, que estará hoy en Jalisco, no ha comentado al respecto. Lo que reinó fue la falta de información en un tema tan importante. Bajo pues la sola sospecha tendría que haber sido suficiente para salir a dar una explicación. Quizá se andaban guardando la primicia para la mañanera. Ahora que, eso sí, es de muy mala educación que no nos digan qué está pasando, pero les puedo decir que me adelantan de parte de la Secretaría de Educación que no se va a cancelar la participación en la prueba, solo se pospone. En el 2018, la última vez que participamos en estas pruebas, México estaba por debajo del promedio de los demás países de la OCDE. Los temas a evaluar son matemáticas, ciencias y lectura. Y dirán, ¡ay! ¿Y eso de qué nos sirve? ¿A poco hemos mejorado? No, pues es que nos sirve justo para saber si estamos mejor, peor o igual, y si hay o no que cambiar de estrategia. Y la verdad es que lo que no se mide no puede mejorar. ¿Quieren ustedes una muestra de lo mal que estamos en lectura?
Métanse a las redes sociales y lean los comentarios. Veremos lo que aclara la SEP, pero el asunto pinta complicado. Fíjense la mezcla del terror, pandemia, deserción escolar, la desaparición del Instituto de Evaluación Educativa, en donde estaban los únicos expertos que tenían idea de cómo íbamos y qué había que hacer, y el rediseño de los libros a cargo de este señor. Nuestro presidente no las engaña. ¿Quieren cambiar este sistema machista? Necesitan dos cosas. Uno, cultura, lo cual les dará identidad. Y dos, educación para desarrollar un pensamiento crítico. ¿Quieren ambas? Asistan a la biblioteca pública. Le faltó decir, léanlos desde la cocina. Y ya para comenzar su lunes bonito, a ver, ven Manolo, ven. Manolo les presentó cómo el gobierno de la Ciudad de México mantuvo la imagen de los adultos de 60 y más, que eran unas personas canosas y con bastón, ¿no? Exactamente. Y después puso, ya se pueden ir a vacunar de 50 a 59 años y puso exactamente la misma imagen. ¿Y tú decías que te sentías cómo? Pues ya como un chavorruco, ¿no? No, caliente, dijiste, yo te oí. No quería repetirlo, pero pues es caliente. Bueno, vamos a ver la imagen, porque ya la cambiaron y la imagen que nos pusieron es esta. Fíjense ¿verdad? con atención, espérense. Para el gobierno de la Ciudad de México, una persona entre 50 y 59 años es un barbón sexy y una señora con la mano en las partes del barbón sexy. Acérquense a su tele y digan, cimiento. No, claro que tiene la mano ahí. Sí, vale, ¿qué es eso? Sí. Ya está usted entre Por los... eso tengo barbita. Y sonriente. Pero todavía no estás entre los 50 y 59, No, pero ya le estoy tirando. Ah, bueno, muy bien. No, muy bien. Suerte, Manolo. Mucho mejor esa forma de verlos. Ahora ya, a ver, frente al cinismo, las campañas, el terrible panorama educativo, ¿qué nos queda? Pues reírnos. Ya que. Vámonos con el show informativo. Militantes del PAN se manifestaron en varias ciudades de Tamaulipas en apoyo al gobernador Francisco Javier Cabeza de Vaca, quien fue desaforado por la Cámara de Diputados, aunque posteriormente dicho desafuero fue frenado por el Congreso del Estado. Los inconformes acusaron al gobierno federal de mantener una ofensiva política ilegal contra los partidos de oposición. Así la situación allá en Tamaulipas. Continuamos con mucho más aquí en Deprisa y Corre. El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, expresó vía telefónica su preocupación al presidente de El Salvador, Nayib Bukele. Esto por la destitución del fiscal general y los 5 magistrados del máximo Tribunal de Justicia salvadoreño. Blinken advirtió que un poder judicial independiente es esencial para la gobernabilidad democrática. Bueno, y en más información del mundo, el presidente de Colombia, Iván Duque, decidió retirar la reforma tributaria tras 4 días de intensas protestas en aquel país. La represión del ejército y la policía dejó 12 muertos y también, lamentablemente, 500 heridos allá en Colombia. Y los contagios de COVID-19 en la India siguen a la alza. En las últimas 24 horas registró más de 400,000 positivos a SARS-CoV-2 y 3,600 defunciones. Ayer recibió 28 toneladas de insumos médicos para enfrentar la crisis sanitaria. Afortunadamente también ya van a empezar la jornada de vacunación allá en India. Un poco tarde, pero... Y mientras tanto, ya de regreso aquí a la Tierra también, vámonos al 3 y fuera de Fernando Bonilla. Hola, yo soy Fernando Bonilla y esto es... 3 y fuera. Pues no hay toro, pero sí habrá ternera. Evelyn Salgado será la candidata en Guerrero de Morena tras arrasar en una encuesta telefónica express realizada por ese partido. Disculpe, ¿a cuántas personas aproximadamente encuestaron? A muchas. ¿Y cuál fue su metodología? Pues, una muy buena. ¿Podría compartirnos las estadísticas? No. Fíjese que la tenía por aquí, pero se la comió el dedo. Digo, el perro. No quise decir el dedo, quise decir el perro. ¿Pueden editar esta parte? ¿Y saben qué es lo más divertido? Si gana Evelyn, en 6 años, Félix Salgado Macedonio podría competir por la gubernatura y llegar a gobernador después de haber sido gobernador de facto durante un sexenio a través de su hija.
¿el INE es un árbitro neutral? Hace apenas unos meses, Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama hicieron declaraciones públicas en contra del populismo. Buenas tardes. Yo voy a ser el árbitro de este partido. Quiero desearle buena suerte a ambas escuadras. Y quisiera decir también que ¡arriba el Atlas, perros! ¡Ojalá pierdan esas malditas Chivas! Bien, ahora procedamos a la ceremonia del volado. Por otro lado, la sobrerepresentación no parecía ser un problema tan grave cuando favorecía al PRI y al PAN. Pero en pleno proceso electoral se cambiaron las reglas para evitar que Morena se beneficie de ese mal diseño de nuestra democracia. Sin embargo, el INE es mucho mejor que lo que teníamos antes. Elecciones organizadas por el gobierno. Una reforma electoral y administrativa podría ser una buena idea, porque necesitamos un instituto electoral imparcial, más simple, austero y eficiente, pero eso sí, autónomo, verdaderamente autónomo, del gobierno y de los poderes fácticos. El viernes pasado fue Día del Niño y, como ya es tradición, todo el maldito mundo subió fotos de cuando eran escuincles a redes sociales. ¿Qué pasó, Ingrid? ¿Cómo estás? ¿Sí viste mi foto de morrito? ¿A poco no estaba bien bonito, bien simpático? ¿Qué me pasó, verdad? No, no te creas. Oye, ¿no tendrás 200 pesos que me prestes? Debo confesar que yo me puse a buscar fotos de mi infancia y me encontré con algunas imágenes un tanto ridículas que no me gustaría que el mundo conociera. Y pensé que soy muy afortunado de que mis padres no tuvieran redes sociales cuando yo era niño. En México se acaba de aprobar la Ley Olimpia contra la violencia digital. Pero, ¿por qué los padres y las madres tienen derecho de exponer la intimidad de sus hijos e hijas en redes sociales? Nadie cuestiona eso. En cuanto subimos algo a internet, perdemos el control de ese material, para siempre. Y no está bien compartir la imagen de alguien sin su autorización, aunque ese alguien sea nuestra hija o nuestro hijo. Yo soy Fernando Bonilla, y esto fue Tres y Fuera. Cuando uno ve en dónde terminan esas fotos que tú subes con la mejor intención, así de, ¡ay, mi bebé! En páginas de gente que de verdad uno no quisiera que estuvieran ahí, así que sí hay que tener cuidado. Vamos con más información con Nina Cervantes. Decenas de personas marcharon el sábado en el Boulevard Manuel Ávila Camacho en Boca del Río, Veracruz, para exigir justicia por Montserrat de Dimes, una mujer de 20 años de edad quien murió el 23 de abril tras ser golpeada brutalmente por su novio Marlon N. El gobierno de la Ciudad de México dio a conocer que el plazo para pagar a la tesorería el referendo por la tenencia vehicular, que vencía el 1 de marzo y posteriormente en abril, fue ampliado nuevamente hasta el 31 de mayo. Para obtener el beneficio de condonación de la tenencia, las personas físicas y morales deben tener vigente la tarjeta de circulación y el valor del vehículo no exceder de 250,000 pesos. Tras una supuesta pelea por celos, un joven fue exhibido arrojando desde su vehículo a su novia en Lomas Verdes, en el municipio mexiquense de Naucalpan. El caso de la joven agredida, quien se ha identificado como Karina, se dio a conocer debido a que una cámara de seguridad grabó el hecho. El video fue compartido en redes sociales pidiendo la ayuda de las autoridades para pedir detener al culpable, su exnovio identificado como Diego. 3 personas murieron y 27 fueron hospitalizadas este domingo después de que un bote volcó en aguas turbulentas cerca de la costa de San Diego durante una presunta operación de contrabando de personas. El grupo viajaba hacinado a bordo de una embarcación. Nos vamos, muchísimas gracias por habernos acompañado. Cuídense mucho, nos vemos mañana, que tengan un excelente inicio de semana. Se quedan con nuestros compañeros de Sale el Sol, el mejor matutino, amigos, cuídense.